Hola, espero que todos y todas se encuentren muy bien. Como es habitual, entonces estoy haciendo este video para aclarar algunos asuntos de la exposición que tuvieron los compañeros acerca del tema de etnografía. Entonces, bueno, en primer lugar coincido con los compañeros en que la etnografía tiene que ver con una descripción, es una descripción detallada y profunda de los estilos de vida de un grupo de personas. Entonces, más allá de lo que ustedes planteaban en la exposición, que tiene que ver con, digamos, el detalle de lo que vive una persona o lo que vive una sociedad, la etnografía se centra puntualmente en asuntos derivados con los comportamientos culturales. Y en ese orden de ideas, pues la fundamentación teórica de la etnografía está dada desde la antropología. La cultura, digamos que es un asunto que es un poco más compacto que lo sociológico, que lo social, y la etnografía se encarga es justamente como de estos aspectos culturales, y dado pues que la cultura se aprende y se comparte pues entre los miembros de un grupo, la etnografía justamente busca entonces ver cómo se relacionan esos grupos étnicos o culturales, cómo comparten entre sí, cómo llevan a cabo su vida, y se encarga entonces no de estudiar la sociedad como tal, sino esos grupos culturales particulares. Entonces es un asunto para tener un poco de precisión con relación en eso. Entonces se busca en medio de esa cultura cómo las personas interactúan o cómo crean esos significados culturales, y en ese orden de ideas la etnografía tiene, digamos, algunos propósitos que pueden ir desde lo meramente descriptivo, pero que tiene que ser una descripción detallada y profunda acerca de cómo viven la cultura las personas, pero que puede también llegar a niveles interpretativos o de comprensión. Hacia esto entonces digamos que hay algunos ejemplos sobre la etnografía, por ejemplo, descripción de comportamientos culturales, pautas de socialización cultural, construcción de valores, sistemas de creencias, expresiones culturales o rituales de los grupos de personas o patrones de comportamiento, pero siempre todo esto no enmarcado dentro de la sociedad, sino enmarcado dentro de la cultura, que la cultura hace parte misma de las diferentes sociedades, ¿cierto? Entonces, comparto con las compañeras y con los compañeros de la exposición acerca de los tipos de etnografías, las etnografías macro, digamos, orientadas a describir, interpretar o comprender asuntos culturales complejos desde lo macro, o las microetnografías, y digamos que dentro de las primeras pues se ubican pues como las etnografías clásicas de Malinowski, que por ejemplo ingresó a comunidades indígenas a vivir muchos años con ellos, y a partir de allí describían como ese comportamiento cultural de las personas. Pero también hay, digamos, unas microetnografías más centradas en asuntos más particulares. Por ejemplo, podríamos hablar de lo que viven ciertos grupos culturales, por ejemplo, en Medellín, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cultura del graffiti o la cultura, por ejemplo, de las bandas de fútbol, ¿cierto? Y hay etnografías que, digamos, ya son a un nivel histórico, pero que analizan culturas completas, como la de los mayas, los aztecas, o realidades culturales, pues, pero que fueron efectos del pasado. Hay diferentes denominaciones de los tipos de etnografía, pero digamos que podríamos enmarcar en términos grandes en las macro y las microetnografías, y en esto comparto pues lo que decían los compañeros del grupo. Dentro de los aspectos metodológicos quiero hacer algunas precisiones puntuales. Un asunto importantísimo de las etnografías es poder describir cómo se va a acceder al terreno. Esto es un asunto clave y fundamental. Entonces, a la hora de decidir hacer una etnografía, entonces hay que decir cómo se va a ingresar al terreno y si la entrada a ese terreno es fácil o no. Y además de eso, el investigador tiene que definir desde el inicio cuánto tiempo se va a quedar en el terreno. Y esto implica obviamente pues de manera natural, tiempo y dinero que vaya a durar el estudio, ¿cierto? Un asunto supremamente importante es el portero, porque el portero tiene que ver con estos asuntos de cómo entrar al terreno. El portero es la persona que permite la entrada del investigador al terreno, y en ese sentido es, digamos, como la primera persona con la que hay que hacer contacto. Piensen ustedes, por ejemplo, en que se quiera hacer un estudio etnográfico para describir, por ejemplo, las pautas de crianza de comunidades marginales de Medellín, o que se quiere investigar, por ejemplo, los rituales relacionados con el parto de ciertas comunidades indígenas. Para poder acceder a esos terrenos, a esos territorios, primero tengo que tener una persona que me permita entrar a ese territorio, y esa persona es el portero, y de allí que es supremamente importante establecer quién va a ser esa persona y cómo voy a poder yo como investigador entrar a ese terreno.
y además de eso los asuntos que hablábamos de cuánto tiempo me voy a quedar. Hay que considerar asuntos como orden público, seguridad, dinero y cuál va a ser naturalmente el papel del investigador dentro del terreno. Y para eso, dentro de la etnografía se plantea un asunto muy importante que se llama el rapport. Ese rapport tiene que ver como con la empatía, con la cercanía que debe tener el investigador con los miembros de la comunidad o con los miembros de esa cultura para poder acercarse hacia ellos sin sin violentar la propia cultura, pero también, digamos, sumergiéndose en ella sin ser necesariamente uno de ellos. Entonces son asuntos que desde la descripción misma de la etnografía es importante tenerlos muy claros y describirlos muy bien en todo el proceso. Piensen ustedes si se quiere hacer, por ejemplo, una etnografía sobre cómo es la cultura de la muerte en las bandas delincuenciales en Medellín, cómo haría entonces yo como investigador para entrar a ese terreno, quién me daría la entrada, cómo me gano la confianza que tiene que ver con el rapport y cuánto tiempo podría estar allí. Esos son temas muy sociológicos, pero que también podrían ser de importancia para asuntos de salud en algún momento dado, sobre cómo las personas viven o entienden los fenómenos de salud, de enfermedad y de muerte dentro de las diferentes formas de entender la cultura en Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el investigador siempre tiene que estar en una posición de escucha, muy atento, muy reflexivo, pero no puede participar con ellos en todas las cosas. Digamos que este es un resumen importante, tiene que ser uno entre ellos, más no ser uno de ellos. El investigador no puede perder nunca su capacidad de saber que está en una posición de investigador y que en ese orden de ideas pues no necesariamente tiene que hacer lo mismo que hagan los grupos culturales, sin embargo pues tiene que respetar todo lo que ellos hacen. Obviamente desde el punto de vista ético esto también tiene algunas implicaciones, porque cuando se transgreden, digamos, algunos asuntos legales, pues también tendrá estar en la obligación de analizar esto y de tomar decisiones al respecto. Dentro de los aspectos metodológicos también, digamos que una de las técnicas que mencionaban los compañeros de la observación participante es la principal técnica de generación de datos dentro de la etnografía, y para esto entonces es importante que el investigador defina cuál va a ser su papel dentro de esa observación. Es decir, si va a tener un papel protagónico la observación o va a tener un papel menos protagónico, es decir, va a ser más de observación que de participación, o va a ser más de participación que observación, porque en este orden de ideas el investigador tampoco puede estar con una libretica tomando nota de todo lo que lleva. Entonces esos diarios de campo se llegan a hacer en la noche, en la casa, cuando el investigador llega. Las entrevistas abiertas, los compañeros decían que se tenían que entrevistar a todos, no necesariamente se tienen que entrevistar a todos los de la comunidad, además porque es en algunos aspectos de las macroetnografías imposible, ¿cierto? Entonces hay que definir puntualmente a qué personas de la comunidad se pueden entrevistar, y para esto entonces también es importante lo del asunto del rapport que hablábamos un rato, y también se pueden consultar los documentos que se hayan escrito sobre esas mismas culturas. Por último, entonces, en la parte del análisis, el investigador debe ser muy claro en describir. Es que la fundamentación básica en la etnografía es la descripción, describir cómo entró a terreno, describir cómo hizo la interacción inicial con el portero y con las personas de la comunidad, describir la cultura de manera puntual y detallada, todo lo que encontró a partir de la observación y de sus notas en los diarios de campo y también de las entrevistas, siempre recordando que la observación y el diario de campo son las técnicas privilegiadas en la etnografía, y ya si su alcance es interpretativo, comprensivo, pues tendrá que hacer análisis de este tipo, siempre con un papel reflexivo constante por parte del investigador acerca de cómo las interpretaciones que él haga pueden afectar de alguna manera u otra las descripciones que él está haciendo. Aquí hay unos ejemplos básicos de etnografía que se han hecho en enfermería, una aproximación al cuidado de enfermería desde el enfoque etnográfico. Este estudio de vivencias familiares en la sala de espera de trabajo de parto lo hizo la profesora Dora Isabel Giraldo con otros profesores de la universidad en su momento, y hablaba justamente de eso, de observar y a partir de la observación poder saber cómo las familias que están en una espera en una sala de parto se comportan y cómo entienden el asunto del parto. Y aquí hay otros ejemplos diferentes de etnografía, análisis etnográfico en sala de espera en centros de salud primaria, y además de este, pues un estudio etnográfico
de usuarios de Heroína sobre el uso de la práctica reflexiva. Entonces, hay diferentes ejemplos de esto. Entonces, pues nada, espero con esto poder haber aclarado algunos aspectos de la participación de los compañeros en la exposición. Espero que estén muy bien y bueno, seguimos atentos, sigo atento más bien a cualquier inquietud que tengan sobre el tema y estaré dando respuesta a su participación en los foros virtuales. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Chao, chao.